Xóchitl se la pasa mame y mame, pero Sheinbaum expone sus mentiras. Dos Bocas sí funciona, el Tren Maya está más vivo que nunca y el AIFA es un éxito. Así humilló a la brutarga del PRIAN. En un nuevo episodio de Desesperación, la narco ex candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez recurrió a su manual de guerra sucia para atacar las obras de la Cuarta Transformación. Con mentiras sobre Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, la narcoderecha insiste en ignorar los hechos. México es autosuficiente en diésel y gasolina, y el sureste se desarrolla como nunca, mientras la botarga defiende al viejo régimen de privatizaciones y saqueo. Por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con datos contundentes. La refinería de Dos Bocas garantiza soberanía energética, el Tren Maya impulsa el turismo con ocupación del 100% en Palenque, y el AIFA ya transportó a más de 18 millones de pasajeros con 95% de satisfacción. Mientras la narcooposición miente y hasta pide intervenciones extranjeras, Sheinbaum demuestra que el pueblo vive mejor y que las obras del presidente López Obrador son un legado de justicia social. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl es destruida por la presidenta por atacar las megaobras de AMLO, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. ¿La presidenta Claudia Sheinbaum es cómplice o víctima del desastre de las obras que dejó López Obrador? Y miren que no son pocas las megaobras. Se hicieron a las prisas y sin rigor técnico. Y hoy estamos viviendo las consecuencias a costa de la vida de personas, además de su impacto ambiental. 1. La refinería Dos Bocas no opera al 100% a pesar de que la primera mandataria asegura que sí. Y eso que costó 3 veces más del presupuesto original. Es nueva, pero en los últimos 2 años ha sorteado fallas, fugas de crudo y gas, así como incendios cobrando la vida de 8 personas. El más grave, registrado el pasado 17 de marzo, donde murieron 5 personas. Dirían los especialistas, el sistema está bajo un alto estrés operativo porque están forzando las instalaciones. Segundo, el tren interoceánico. Otra obra hecha la y se va. El pasado 28 de diciembre se registró un descarrilamiento en donde murieron 14 personas. Culparon al maquinista y a los trabajadores de exceso de velocidad, pero nunca hablaron de que el sistema de intercomunicación, las cámaras y el velocímetro estaban fuera de operación. Tampoco mencionaron los negocios corruptos que se registraron en la obra, la compra de materiales de mala calidad y el mal trazo. Tercero, el Tren Maya. La mala cimentación de pilotes en el tramo 5 presenta hundimientos. Personal del ejército ya realiza apuntalamientos. Organizaciones habían advertido de la vulnerabilidad del suelo por cavernas y cenotes. Advierten que la situación puede agravarse si lo convierten en un tren de carga. De la brutal contaminación de cenotes y el derribo de millones de árboles para su construcción, el gobierno no se ha pronunciado. Las 3 obras están hechas sin rigor técnico y sin adecuados estudios de impacto ambiental. 2 de las obras ya cobraron la vida de 22 personas y la tercera es vulnerable y requiere altas inversiones para su reparación. De ninguna de las 3 hay responsables de su deficiente construcción. No veo a la presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo auditorías o abriendo investigaciones en contra de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Son expertos en evadir su responsabilidad. Quedará impune. Primero su lealtad antes de aplicar la justicia. Hola, presidenta, buenos días. Preguntarle, con estos avances que nos muestran hoy de la AIFA y de Mexicana, los neoliberales siempre han dicho pues que convenía privatizar, siempre se manifestaron a favor de privatizar, defender las privatizaciones de Salinas de Gortari, y ahora en su gobierno lo que ha pasado pues es lo contrario, ¿no? Se ha fortalecido el tema de Mexicana. ¿Por qué tenía la Mexicana de aviación? ¿Por qué es tan importante que los mexicanos pues puedan volar a precios accesibles y también hacer como un equilibrio en el mercado? ¿Por qué seguir apostando en la Mexicana y también al propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que mucho tiempo hemos documentado en Polemón, que querían acabar con él y querían que fuera un fracaso? Y por cierto, soy César Huerta, de Revista Polemón. Es muy importante que haya más líneas de aviación en nuestro país. Y la característica que tiene una línea de aviación del Estado mexicano o del pueblo de México, primero es que tiene precios más accesibles. Su visión no es la ganancia per se. Obviamente todas las empresas tienen que ser rentables, porque no se trata de subsidiar a las empresas del Estado. Pero brinda precios más accesibles. Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales que vuelan dentro del país o fuera del país, pues tienen precios muy altos a los que un sector de la población no puede acceder. Entonces eso es algo muy importante. Lo segundo es que garantiza llegar a lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales. Llega a alguno de los lugares donde llegan las líneas aéreas comerciales a precios más accesibles, pero llega a aeropuertos a las que no llegan las líneas comerciales porque desde su perspectiva no son rentables, porque finalmente ellos lo que buscan pues es, como negocio, como cualquier negocio, pues una ganancia importante. Entonces está llegando a lugares donde no llegarían nunca las líneas aéreas comerciales para beneficio de quienes viven en esas zonas. Y por otro lado, pues es la línea principal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque tiene muchas otras líneas y tiene como base el AIFA. Entonces realmente, además volar en Mexicana es una experiencia extraordinaria.
los invito a que usen Mexicana de Aviación y está funcionando muy bien. Todos aquellos que dicen que en realidad está subsidiada, siempre fue diseñada así, que los primeros años recibiera un apoyo presupuestal y que a partir de cierto año pues ya tuviera sus finanzas en donde no requiriera ningún apoyo adicional. ¿Qué depende de eso? Pues que tenga más aviones. Pero no es lo mismo tener 3 aviones como inició a tener el número de aviones que tiene ahora, 7 aviones más, y el próximo año más aviones. Y eso le va a dar pues una competitividad que no tiene si tiene poquitos aviones. Entonces, además reivindicamos que puede haber una línea aérea del Estado mexicano por estas razones. El AIFA, como ustedes saben, todavía hay algunos que añoran el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco nunca hubiera sido un buen aeropuerto. Hubiera requerido costos de mantenimiento y operación excesivos, porque es una zona que, como todos sabemos, tiene hundimientos. Entonces, ni en términos estructurales, ni en términos ambientales, ni en términos económicos, hubiera sido una verdadera alternativa. Lo hemos dicho muchas veces, el aeropuerto de Texcoco, de fondo lo que tenía era comercializar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como un nuevo desarrollo inmobiliario. Eso era en realidad lo que estaba en el fondo de tener en el aeropuerto de Texcoco. Comercializar, desarrollar, pues de una manera muy responsable, porque además es una zona también de hundimientos, mucho más demanda de agua, etcétera, para la Ciudad de México, que ya tiene una presión importante. No porque no deba desarrollarse la ciudad, pero no precisamente en esta zona. Y además se cerraba, pues, empleos de mucha gente que trabaja hoy en el AIFA, en el ICM, en el Benito Juárez, y negocios que están alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Fue la mejor decisión llevar al AIFA, y el AIFA funciona muy bien. Hay algunos que no lo pueden creer y que no quieren creerlo, pero el AIFA funciona muy bien. Ahora tenemos una sanción del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Transporte. Ya se tenían contempladas el crecimiento de varias líneas o de varios vuelos a Estados Unidos. Estamos por resolverlo porque va muy bien la resolución de ese tema. Pero aún así es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros, que en carga también va muy bien. Esta ligera reducción del 25 tiene que ver no con el AIFA, sino con el asunto de la carga de transporte aéreo en nuestro país, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana, y estamos muy orgullosos. Además de quienes dirigen el AIFA, el general Pastor ayer me dijo el general secretario que usted es especialista en administración pública, ¿verdad? Además de todo es doctor, ¿no? Es doctor en administración pública el general Pastor. Además ayer tuve una reunión, un acuerdo con el general Trevilla, y platicamos de Mexicana, del AIFA, del Tren Maya. Y me platicó, yo no sabía, que usted era doctor en administración pública. Es decir, aparte de todas sus virtudes como militar, su disciplina y todo lo que significa la carrera militar, pues es un especialista en administración pública. Entonces va muy bien el AIFA, y por supuesto la Fuerza Aérea Mexicana forma a los mejores pilotos de México. Muy buen día, presidenta Jacobo del Noticiero en Redes. Hubieron 2 temas recurrentes de la oposición durante la administración del presidente López Obrador, que fue la crítica primero al AIFA y también a la refinería de Dos Bocas. Con estos resultados que hoy se presentan, queda claro entonces que no fue un error cerrar el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, con lo que está pasando del otro lado del mundo, queda claro que no fue un error invertir en refinerías y apostarle a la soberanía energética. No solo no fue un error, fueron aciertos que han mostrado sus grandes beneficios para el país. Fue un acierto hacer el nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana en Santa Lucía, que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fue un gran acierto hacer la refinería Dos Bocas. Imagínense si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos o 70% del diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda. En gasolina todavía falta un 20%, considerando la refinería de Deer Park, porque también fue un acierto comprarla. Ahora hay toda esta cosa de que, lo he visto en redes, de que solo adquirió la refinería Pemex y ya no está funcionando la Deer Park. Como lo he dicho, este año tenía un mantenimiento programado. Entonces, pues está en mantenimiento programado una parte de la refinería Deer Park. Pero también fue un gran acierto. En esta situación actual, estamos subsidiando o quitando los impuestos de la gasolina para mantenerla en 24 pesos. Queremos disminuir también el precio del diésel. Ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo. Ya vamos a informar en qué monto queda el litro de diésel, porque llegó a estar en 30 pesos. Ahora ya se redujo un poco y queremos que todavía disminuya más, con el acuerdo con los gasolineros y al mismo tiempo el apoyo que estamos dando por la reducción de los impuestos en la gasolina y el diésel, para que no impacte la inflación y además no impacte sobre todo en la economía de las familias. Entonces, pero imagínense si el problema no solo fuera el precio, porque el precio del petróleo se fija internacionalmente, más allá de cuánto cuesta producirlo, se fija internacionalmente, igual la gasolina, igual el diésel. Imagínense si el problema no solo fuera el precio, sino que no tuviéramos. Hay muchos países, particularmente en Asia, que la están pasando muy mal porque no tienen abasto de combustible.
porque a quien acostumbraban importar, pues no solamente están más caros, sino que no llegan, por lo que está ocurriendo en Irán, en el estrecho de Hormuz. Entonces fue un gran acierto y además para garantizar la soberanía, esto que hablaba hace un momento, para garantizar un país soberano, entre otras cosas tenemos que garantizar la soberanía energética. Primero, tener gobiernos que respondan al pueblo de México y a la nación y no gobiernos que respondan al extranjero. Y entre otros, la soberanía energética. Vamos muy bien en el incremento de la producción de electricidad, vamos bien en los combustibles derivados del petróleo y ahora, lo vamos a presentar ya muy pronto, es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos. Entonces tenemos que fortalecer la soberanía en gas natural y aumentar las fuentes renovables de energía. No solo porque ayudan al medio ambiente, sino porque garantizan soberanía, porque el sol pues lo tenemos aquí, el viento lo tenemos aquí, la geotermia la tenemos aquí. Presidenta, me faltó preguntarle si se tiene un cálculo de cuánto nos ha ahorrado como país el hecho de que entra en operaciones el AIFA y no el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, hay muchos abusos en todo el país de las y los gasolineros y muchos de esos permisos se otorgaron en los gobiernos del PRI y del PAN. No se trata de ser mal pensados, pero el gobierno federal está subsidiando y de repente hay lugares donde la tarifa está muy elevada. La pregunta concreta es, ¿ha pensado usted en darle más herramientas legales a la Profeco, más recursos, para que puedan poner un alto a estos abusos, un verdadero alto, que pareciera incluso un nado sincronizado para generar malestar social de cara a lo que se viene en nuestro país? Y habría forma, es una simple pregunta, de revisar si realmente se otorgaron esos permisos de manera correcta, porque hay muchos lugares donde se sabe que los dueños o los que, tienen la concesión, que no son propiamente dueños, pues tienen una afiliación incluso partidista. Hay que hablar, digamos, de lo bueno y también de lo que nos falta, vamos a ponerlo de esa manera. El acuerdo voluntario que hicimos para el precio de la Magna ha sido muy bueno y hay muy pocas gasolineras que las presenta o marcas de estaciones de servicio que no están cumpliendo. La mayoría están cumpliendo y es un acuerdo voluntario. ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué fue lo que se trabajó en esas mesas de diálogo con los gasolineros? Número uno, que Pemex pudiera dar un precio justo en las terminales para los que le compran a Pemex, porque recuerden que en nuestro país, a partir de las reformas del periodo neoliberal, se permite importar de manera directa. Antes el único importador de petrolíferos era Pemex. Hoy los privados pueden importar desde fuera. Eso ya no lo cambiamos en las últimas reformas, lo mantuvimos. Entonces, Pemex hizo una parte para poder garantizar el precio en las terminales y se fijó un precio máximo de ganancia del gasolinero asociado a sus costos de producción y a la ganancia que puede tener por la venta de gasolina. El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina Magna. Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible. Por ejemplo, el sureste. En Quintana Roo está un poquito más de 24 pesos la gasolina porque tiene que estarse transportando o de Puerto Progreso o de otros lados y es mucho más caro el transporte. Ahora que el Tren Maya de carga esté funcionando, también va a permitir bajar el precio de la gasolina, porque va a ser mucho más barato y más accesible el transporte de carga de combustibles. Entonces, la mayoría cumple con 24. Entonces eso es muy bueno, porque se ha cumplido. El mismo precio del 25 se mantuvo para el 26 y hoy la mayoría de las gasolineras venden la gasolina Magna a menos de 24 pesos. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general, por la guerra en el Medio Oriente. Subió pues porque ya no hay escasez, digamos, por el cierre del Golfo y al mismo tiempo pues porque han sido bombardeadas algunas instalaciones que tienen que ver con la producción de hidrocarburos. Entonces el precio del barril estaba en $60 y hoy está en más de $100 el barril. Entonces subieron el precio del diésel. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, te bajo el impuesto para que puedas bajar el precio del combustible. Ahora estamos sentándonos con los gasolineros para decir, no puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto, vamos a acordar un precio de manera voluntaria, como en el de la Magna, que sea responsable en términos de las finanzas públicas, pero que no tenga estos excesos para las gasolinas. Y hasta ahora la mayoría ha colaborado y ya muy pronto se va a informar y si podemos dar más, son mesas permanentes, pues vamos a dar más para bajar el precio del diésel. La Premium, ahí sí, pues como tiene sustituto, que es la Magna, entonces ahí en la Premium pues ya no es tan necesario tener un acuerdo voluntario. Entonces hay el acuerdo voluntario para la Magna y vamos ahora con el diésel. ¿Quiénes no están cumpliendo? ¿Quiénes si se pasan de vivos pues tienen una sanción? Pues ahí actúa Profeco y actúa ASEA también
esta agencia que tiene que ver con asuntos ambientales de las gasolineras. Entonces, ambos participan para poder pues, sancionar a los gasolineros que tienen alto precio o que de plano no están cumpliendo con las normas. Presidenta, tuvimos la oportunidad la semana pasada de acompañarla a usted al evento en Monterrey de CAINTRA. Antes de que usted llegara, estaba hablando Oppenheimer y dijo que él estaba optimista. Bueno, primero se echó una plática de inteligencia artificial, ya después se metió a lo político. Y luego ya parafrasear, digo, la verdad es que no lo recuerdo la cita textual, pero que se sentía optimista porque la derecha estaba ganando elecciones en el continente. Curiosamente, cuando usted llegó, pues los industriales la recibieron con un aplauso y a usted la interrumpieron 10 veces en su discurso en la CAINTRA. Y yo vi dos momentos donde le aplaudieron mucho. Uno fue cuando usted habló del rescate para este programa del tren o para el proyecto del tren en Monterrey, que la verdad es que había quedado ahí detenido. Y la otra cuando usted se refirió a un programa del agua, donde el impuesto se queda ahí. La pregunta es, ¿hay riesgo de que el pronóstico, el deseo de Oppenheimer y de algunos grupos se pueda cumplir en nuestro país y que regrese la derecha? Muy difícilmente. Desde mi perspectiva, la probabilidad es muy baja. Lo vemos en las encuestas, no es tampoco solamente una percepción subjetiva. Las encuestas lo dicen. Y la gente vive mejor hoy que lo que vivía antes. Hemos vivido momentos difíciles, ya hablando de mi sexenio. Bueno, en el sexenio el presidente López Obrador tocó la pandemia, que fue bastante compleja en todo el mundo. Ahora nosotros hemos vivido pues una nueva situación internacional que no teníamos en el 2024. Una situación internacional marcada por la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, donde pone aranceles y donde pues genera una condición pues que hoy tenemos la situación, por ejemplo, donde los combustibles están a $100, el petróleo está a $100. No vamos a hablar mucho más de eso, pero estamos en una situación económica mundial muy diferente a la que teníamos en 2024. Y particularmente México, que tiene una integración, somos vecinos de Estados Unidos, la propia demanda de productos en Estados Unidos disminuyó, nosotros exportamos muchísimo a Estados Unidos. Entonces, todo esto pues nos impacta. Ahora, aún así con esta situación, el peso está estable, la inflación, con todo y que subió un poquito en los últimos 15 días por el precio del jitomate, limón, por una helada que hubo en Florida, no tiene nada que ver con otra cosa, se mantiene en términos razonables. Hoy se envía el cierre del primer trimestre al Congreso y las perspectivas para 2027. Los ingresos del país van bien y las inversiones van bien, con todo y que se está revisando el tratado comercial. Entonces, aún en esta circunstancia compleja mundial que le llega a México, evidentemente, la economía está bien. Claro, tenemos que trabajar más para que haya más inversión pública y privada. Por eso enviamos la iniciativa reciente al Congreso para fortalecer la inversión pública a través de vehículos financieros y fortalecer este nuevo esquema que estamos planteando de inversión mixta. Presidenta, perdón, ya para cerrar, se lo comentaba porque me llamó la atención el aplauso de los industriales, no es cosa menor. La verdad, yo cuando llegué pensé que era un evento partidista, al ver a Oppenheimer y lo que está diciendo, pensé que era un evento partidista, el reconocimiento que le hacen a usted, pero sí observo que hay quienes quieren jalar en contrasentido al interés del país y, por ejemplo, con el tema del Mundial. Mientras usted está llamando a que la gente pues apoye el Mundial, que lo disfrute, hay un segmento que está haciendo una campaña para que la gente no venga a México y está dañando a algunos lugares. Por ejemplo, acabo de llegar de Chiapas ahorita, por ejemplo, Palenque tiene una ocupación del 100% prácticamente, el hotel del Tren Maya. Ya no hay para estos días de fin de semana, ya no hay lugar. Pero en Veracruz y en Tabasco, la campaña que han lanzado sí les ha afectado a los prestadores de servicios. Incluso hay hoteleros y restauranteros que están pidiendo hasta una tregua porque hay una campaña mediática muy fuerte con el ánimo de afectarla tal vez a usted o a su administración porque le está pegando a los prestadores de servicios en algunos lugares. Y en este sentido, en esta semana, Roberto Gómez Junco, un conductor de deportes, hizo algunas expresiones, entre ellas un reconocimiento a usted por no asistir al primer partido del Mundial. Dice que es un acto de congruencia porque el Mundial, con los precios de la FIFA, que puso la FIFA, ya no es para el pueblo, va a ser privativo. Entonces, para cerrar, me gustaría preguntarle, ¿cómo poder convocar al pueblo de México a que defienda el Mundial o defienda nuestro país en este momento? Porque las campañas de decir que no visiten México se están incrementando y también en algunas regiones en específicas. ¿Qué va a hacer su administración para intentar evitar que eso le haga un daño mayor al turismo, esta campañita que traen? Pues no ha hecho daño. Hay que ver cómo cierra Veracruz y Tabasco ahora en Semana Santa y lo que llamamos la Semana de Pascua, ¿no? Que es la siguiente semana, que son 2 semanas de vacaciones para las escuelas. Y las familias mexicanas acostumbran a viajar mucho en estas semanas. Entonces vamos a ver cómo está el porcentaje de ocupación en todos lados para ver realmente si tiene este efecto. Fíjense, campañas internacionales, nacionales, en realidad no han dañado al turismo. Mostramos los datos de turismo, los hemos mostrado varias veces. A ver, otra vez ponlos. En enero aumentó el turismo respecto a enero de 2025. Son 10% más de visitantes internacionales. Comparando enero de 2025 con enero de 2026.
Y de turistas, que son aquellos que se quedan un día, por lo menos, en alojamiento en México, la diferencia de visitantes son principalmente los que vienen en cruceros, que llegan a México y no se quedan necesariamente un día, sino visitan y luego salen. Y los turistas internacionales que ya se quedan en el país, de 1 a más noches, creció en 8.6%. Y la derrama económica creció 3.9%. En enero, que enero pues no es precisamente un mes de muy alta ocupación. Entonces vamos a ver cómo cerramos Semana Santa. Yo creo que vamos a cerrar muy bien. México es un país libre y democrático. La gente puede opinar libremente. Lo que señalamos aquí permanentemente es que una cosa es no estar de acuerdo con el gobierno porque eres de oposición, perteneces a otro partido político o sencillamente pues no estás de acuerdo. Que es bueno que haya gente que no esté de acuerdo porque habla de lo democrático que somos. Y otra cosa muy distinta es hablar de México. Yo critico mucho a los diputados que van a las cadenas de televisión, los senadores, senadoras, a las cadenas de televisión de Estados Unidos a hablar mal de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se había visto eso? Pues es un descaro total. Pero imagínense, ¿cuándo habíamos visto eso? Un representante popular que ya ni habla en las cadenas de televisión, que miren que hay quien no le gusta lo que hacemos y todo el día nos critica incluso con mentiras y descalificaciones y burlas y que además hablan de censura. Está chistoso. El otro día mi marido me dice, oye, qué cosa lo que salió en tal televisora en una parte que hacen de supuestamente chistosa, de sátira, de política. Dice, la verdad es que es malísima. Y es un exceso, ¿no? Está bien, pues es su estilo y allá ellos, ¿no? Nadie los va a censurar. Pero que hablen de censura teniendo esos programas, pues es lo que llama la atención. Pero bueno, aparte de eso, que vayan a Estados Unidos, a las cadenas de televisión, que siempre hablan mal de México. Hablar mal de México, pues ya es como, ¿y dónde quedó la patria? ¿Y dónde quedó el amor por México? ¿Y dónde quedó la soberanía? ¿Y dónde quedó la independencia? Porque además son representantes populares. Entonces, eso yo sí lo critico mucho. Digo, por supuesto que debatimos con quien nos critica y para eso es la mañanera. Pero esto, sí yo diría que es antipatriota, la verdad. Y luego los que están diciendo que no vengan a México porque, no sé, pues mexicanos que digan no vengan a México. Ahora, no es que tengan mucho apoyo popular, ¿eh? A la gente no le gusta eso. ¿Cómo le va a gustar al pueblo de México un representante popular que va a Estados Unidos a hablar mal de México y a pedir la intervención de un gobierno extranjero en México? Pues no. Digamos que al 90% o 99% pues no está de acuerdo. Entonces, desde nuestra visión es seguir convenciendo a la gente de que este es el camino por el que hay que ir y los resultados. O sea, si viniéramos aquí de Mexicana, de AIFA, a hablar de malos resultados, bueno, no, son buenísimos resultados, buenísimos. A ver, pon otra vez el Mexicana. ¿Cuántos han volado en Mexicana? ¿Cuántos aviones tiene ahora? 5 aviones. 5 aviones. En 5 aviones ya han viajado 1 millón de personas. Y ahora llegan 7 más. Pues imagínense. ¿A cuántos vamos a llegar? Ahora pon el AIFA. Y 95% de satisfacción. Y ya quisieran las líneas comerciales tener esta satisfacción. 7 millones de pasajeros transportados. En total, desde que inició el AIFA, 18.6 millones de pasajeros transportados. Bueno, si estos no son buenos resultados, el AIFA ya llegó a su punto de equilibrio y además todo lo demás pues es ganancia. Pues, si no tuviéramos estos resultados, imagínense. Entonces, mantener nuestra consecuencia. ¿Cómo voy a ir yo al partido? ¿Cuánto cuesta el boleto en esa zona para la inauguración? Entonces, estamos buscando que el día anterior, si vienen jefes de Estado, los recibamos, les hagamos un evento especial, un reconocimiento, agradecerles su visita. Y ya el día del partido, pues ya nos vamos aquí al Zócalo con la gente a echarle porras a la selección. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.